16 de diciembre de 1944. Madrugada, Monschau, Alemania. La tierra congelada temblaba mientras otra salva de artillería americana rugía sobre las cabezas. Pero algo era diferente esta mañana. Algo aterradoramente, incomprensiblemente diferente. Las explosiones no estaban impactando el suelo. No estaban golpeando los árboles. Estaban detonando en el aire, exactamente sobre las posiciones alemanas que avanzaban, creando una lluvia letal de fragmentos de acero contra la que ningún refugio podía proteger. Entre la 326 toda división de granaderos Volksgrenadier que atacaba las posiciones del 38º Escuadrón de Caballería, soldados que habían sobrevivido años en el frente oriental, se encontraron con algo que desafiaba toda su comprensión de la guerra. Estos no eran los patrones de artillería que conocían. No había impactos predecibles. No había zonas seguras. Las trincheras no ofrecían ninguna protección. Esta era muerte entregada desde arriba con precisión matemática. En ese momento, el coronel Oscar Alfred Axelson del 406, o Grupo de Artillería, acababa de tomar una de las decisiones no autorizadas más consecuentes de la batalla de las Ardenas, contra las órdenes permanentes, sin permiso del alto mando. Había ordenado a sus artilleros cargar proyectiles equipados, con el secreto más celosamente guardado del arsenal aliado: espoletas de proximidad. Estos dispositivos contenían sistemas de radar en miniatura que podían detectar su distancia de los objetivos y detonar a la altura óptima. Multiplicarían la letalidad de la artillería por un factor de 50, las matemáticas. De la muerte estaban a punto de reescribirse en los bosques congelados de las Ardenas. Lo que los soldados alemanes no podían saber era que acababan de encontrarse con un arma tan revolucionaria que transformaría no solo esta batalla, sino la naturaleza misma de la guerra. Pero antes de que te cuente cómo esta arma secreta cambió todo, déjame mostrarte por qué los alemanes pensaron que ganarían esta batalla. Porque lo que estaba a punto de suceder desafiaría todo lo que habían aprendido sobre la guerra en 5 años de combate. La operación Wacht am Rhein había comenzado con una promesa tremenda para la Wehrmacht. La última apuesta de Hitler involucraba 200.000 soldados alemanes y 1.000 tanques y casi 2.000 piezas de artillería, todo enmascarado en secreto a través de las Ardenas envueltas en niebla. El Führer había asegurado a sus generales que esta ofensiva dividiría a los ejércitos aliados y recapturaría Amberes, cambiando el rumbo de una guerra que se deslizaba inexorablemente hacia la derrota. Hitler había elegido las Ardenas por razones específicas. Era el mismo lugar donde Alemania había logrado su victoria más espectacular en 1940, atravesando supuestamente terreno intransitable para rodear las defensas francesas. Ahora, en 1944, Hitler creía que la historia se repetiría. Los bosques densos ocultarían la acumulación. El mal tiempo mantendría a los aviones aliados en tierra, y el factor sorpresa compensaría la desventaja numérica alemana. El bombardeo inicial a las 05:30 horas del 16 de diciembre había logrado una sorpresa táctica completa. La artillería alemana disparó a una tasa de 1.600 proyectiles por minuto a lo largo del frente de 85 millas. El rugido fue tan intenso que soldados estadounidenses a 30 millas de distancia pensaron que era un terremoto. El cielo se iluminó con destellos de artillería como si 1.000 tormentas estuvieran estallando simultáneamente. La inteligencia estadounidense había fallado catastróficamente. No habían detectado la acumulación masiva. Muchas unidades de primera línea eran reemplazos novatos o veteranos exhaustos enviados a este sector tranquilo para descansar. La 106, una división de infantería que había llegado a Europa apenas semanas antes, fue destrozada en los primeros días. 2 regimientos enteros, más de 8.000 hombres, se rindieron, la mayor rendición estadounidense en el teatro europeo. El pánico se extendió a través de las líneas estadounidenses. Columnas de refugiados civiles y soldados estadounidenses en retirada bloquearon las carreteras. Comandantes perdieron comunicación con sus unidades. El mando general parecía haber colapsado completamente. Pero en Monschau, el coronel Axelson enfrentaba una situación táctica particularmente imposible. El 38º Escuadrón de Caballería, una pequeña unidad de reconocimiento de apenas 900 hombres, estaba siendo atacado por toda una división alemana, más de 10.000 soldados. La proporción era de aproximadamente 11-1. En cualquier cálculo militar convencional, el 38. Honorius debería haber sido aniquilado en horas. La artillería convencional no podía detener el asalto. Los proyectiles normales impactaban el suelo, creando cráteres, pero dejando a los soldados en trincheras relativamente seguros. Los proyectiles de tiempo a menudo explotaban demasiado alto o demasiado bajo, desperdiciando municiones. Desesperado, Axelson tomó su decisión histórica.
desplegar los proyectiles secretos con espoletas de proximidad sin autorización. Había escuchado rumores sobre estas armas milagrosas. Sabía que estaban reservadas exclusivamente para defensa antiaérea, protegiendo las invasiones anfibias y las ciudades británicas de las bombas volantes V1. Sabía que usar estas espoletas en combate terrestre estaba estrictamente prohibido. El alto mando temía que los alemanes capturaran ejemplos intactos y copiaran la tecnología. Más tarde enfrentaría una potencial corte marcial por esta elección. Su carrera militar podría terminar en desgracia. Pero en ese momento reconoció que seguir las órdenes significaba la muerte de 900 hombres bajo su protección y una brecha catastrófica en las defensas estadounidenses. Así que dio la orden. Cargar las espoletas de proximidad. El efecto fue inmediato y devastador. Los soldados alemanes que avanzaban en formaciones de asalto tradicionales, aprovechando la niebla matutina que ocultaba sus movimientos de los observadores estadounidenses, de repente se encontraron bajo un tipo de fuego que nunca habían experimentado. Los proyectiles explotaban 30 a 50 pies sobre ellos. Cada detonación creaba un cono de fragmentos que cubría muchísima más área que los proyectiles convencionales de impacto en tierra. Veteranos que sabían cómo cubrirse de la artillería normal fueron abatidos en sus trincheras. Detrás de árboles, en zanjas, en cualquier lugar donde buscaran refugio, un soldado alemán, sobreviviente de esa batalla, más tarde describió la experiencia en su diario. Pensamos que estábamos seguros en nuestras trincheras. Luego el mundo explotó sobre nuestras cabezas. Fragmentos de acero lloviendo desde arriba como si Dios mismo estuviera arrojando cuchillos sobre nosotros. No había lugar para esconderse. Los hombres a mi izquierda y derecha simplemente dejaron de existir. Espera, déjame explicarte por qué esto era tan imposible de creer para los alemanes. Imagina que has luchado en la guerra durante 5 años. Has sobrevivido a Stalingrado, donde la temperatura bajó a menos 40 grados y tuviste que comer caballos muertos para no morir de hambre. Has sobrevivido a Kursk, la batalla de tanques más grande de la historia, donde el suelo mismo parecía estar en llamas. Sabes exactamente cómo funciona la artillería. Has vivido bajo bombardeos durante años. Has desarrollado instintos que han mantenido tu vida. Sabes que cuando escuchas el silbido característico de un proyectil entrante, tienes aproximadamente 3 segundos. Te tiras al suelo, te metes en tu trinchera, te cubres detrás de un árbol grande y probablemente sobrevives. Tus compañeros que no aprendieron estas lecciones murieron hace mucho tiempo. Tú estás vivo porque eres bueno en esto. Eso es lo que habían hecho 1000 veces. Eso es lo que les había mantenido vivos a través de infiernos que mataron a millones de sus camaradas. Pero ahora, de repente, en esta mañana congelada de diciembre, esas reglas que habían sido absolutas ya no aplicaban. Te tiras a tu trinchera, que cavaste de 6 pies de profundidad, que ha sido tu hogar y tu fortaleza durante días. Y la explosión viene desde arriba de tu trinchera. Los fragmentos llueven directamente hacia abajo, convirtiendo tu refugio en tu tumba. Te escondes detrás de un árbol de roble masivo que parece lo suficientemente grueso como para detener cualquier cosa. Y los fragmentos llueven directamente sobre tu cabeza, porque la explosión está en el aire, no en el suelo. Te dispersas para evitar que un solo proyectil mate a muchos hombres. Pero el área de efecto es tan grande que mata a todos de todos modos. No hay lugar seguro. No hay táctica que funcione. No hay nada que puedas hacer excepto rezar. Es como si las leyes mismas de la física hubieran cambiado. Como si hubieras entrenado toda tu vida para jugar ajedrez y de repente las piezas comenzaran a moverse de maneras que violan todas las reglas que conoces. Y aquí está lo realmente aterrador. Los alemanes no entendían qué estaba pasando. Los oficiales alemanes gritaban órdenes a sus hombres. Busquen cobertura. Pero no había cobertura. Dispérsense. Pero la dispersión no ayudaba. Avancen. Más rápido. Pero avanzar más rápido solo los llevaba hacia más muerte desde arriba. Pensaban que tal vez los estadounidenses tenían nuevos observadores que podían ver en la niebla con algún tipo de tecnología especial. O tal vez nuevas técnicas de fuego que habían perfeccionado en secreto. O tal vez solo suerte increíble. No podían concebir ni siquiera imaginar que dentro de cada proyectil había un sistema de radar en miniatura. Un dispositivo electrónico más avanzado que cualquier cosa que Alemania hubiera construido, porque eso era ciencia ficción. Eso era tecnología del futuro. Eso era imposible. Los ingenieros alemanes sabían que los tubos de vacío, los componentes electrónicos de la época, eran extremadamente frágiles. Se rompían si los dejabas caer desde una mesa.
¿Cómo podrían sobrevivir ser disparados desde un cañón a miles de pies por segundo? Era como afirmar que habías enseñado a una mariposa a sobrevivir dentro de un tornado. Pero no era imposible. Era ciencia estadounidense. Era ingeniería estadounidense. Era el poder industrial de una democracia movilizada para la guerra total. El espoleta de proximidad representaba la convergencia de la innovación científica estadounidense y la capacidad industrial, en su punto máximo absoluto, a diferencia de los proyectiles convencionales que requerían impacto directo para detonar, o espoletas de tiempo mecánicas que tenías que configurar manualmente antes de disparar. Adivinando a qué distancia estaba el enemigo, la espoleta de proximidad contenía un sistema de radar autocontenido no más grande que una lata de café. Dentro de cada espoleta, ingenieros estadounidenses trabajando en laboratorios secretos habían empacado 130 componentes electrónicos individuales, incluyendo 4 o 5 tubos de vacío en miniatura, dependiendo del modelo específico, que podían soportar la increíble fuerza de 20.000 veces la gravedad de ser disparados desde una pieza de artillería. Déjame repetir eso para que entiendas la magnitud. 20.000 veces la gravedad. Un astronauta en un lanzamiento de cohete experimenta aproximadamente 3 veces la gravedad, y eso es suficiente para hacer que la piel de su cara se estire hacia atrás y que la respiración se vuelva casi imposible. Un piloto de caza, en una maniobra extrema, podría experimentar 9 veces la gravedad por unos segundos antes de desmayarse. Estos componentes electrónicos tenían que sobrevivir 20.000 veces eso. Eso es suficiente fuerza para aplastar un cuerpo humano hasta el grosor de una hoja de papel, para convertir el acero en líquido, para desintegrar prácticamente cualquier cosa. Y estos delicados tubos electrónicos, más frágiles que un huevo, tenían que sobrevivir eso. Y luego, después de sobrevivir ese trauma increíble, tenían que funcionar perfectamente durante el vuelo del proyectil, que podría durar 30 segundos a velocidades supersónicas y temperaturas extremas. La física involucrada era verdaderamente asombrosa. En el momento preciso del disparo, cuando el proyectil aceleraba desde 0 hasta 2.000 pies por segundo en milisegundos, la aceleración aplastaba una pequeña ampolla de vidrio sellada dentro de la espoleta. Esta ampolla contenía electrolito, un líquido conductor. Cuando se rompía, el electrolito fluía entre placas de metal, creando instantáneamente una batería química que alimentaba todo el sistema de radar durante los siguientes 30 segundos de vuelo. Era una batería que, literalmente, se activaba por su propia destrucción. El Dr. Merle Tuve, en el laboratorio de física aplicada de Johns Hopkins, había impulsado este desarrollo con una intensidad que rivalizaba con el Proyecto Manhattan. Tuve era un físico brillante pero obsesivo que dormía en su laboratorio. Trabajaba 18 horas al día y exigía lo mismo de su equipo. Cuando un investigador se quejó de que el problema era imposible de resolver, Tuve lo despidió en el acto. Imposible, dijo Tuve. Es una palabra que los físicos no usan. Encuentra una manera o encuentra otra carrera. El laboratorio había sido establecido en lo que parecía ser un concesionario de autos usados abandonado en Silver Spring, Maryland. Los edificios eran deliberadamente poco impresionantes, sin guardias armados visibles, sin vallas de seguridad obvias. Pero dentro, este laboratorio empleaba al 3% de todos los físicos estadounidenses en la producción máxima. Casi 3.000 científicos e ingenieros trabajando en el secreto más celosamente guardado después de la bomba atómica. La seguridad igualaba la del Proyecto Manhattan. Los trabajadores no podían discutir su trabajo, ni siquiera con sus cónyuges. Si tu esposa preguntaba qué habías hecho en el trabajo, la respuesta aprobada era: ayudé a ganar la guerra. Familias vivían juntas durante años sin que un cónyuge supiera exactamente qué hacía el otro. Padres no podían decirles a sus hijos dónde trabajaban. Era como vivir una mentira continua. La realidad en Monschau era innegable. El ataque alemán, que debería haber aplastado al pequeño escuadrón de caballería en horas, había sido detenido completamente en seco. Las bajas alemanas fueron asombrosas. Estimaciones posteriores sugieren que la 326 División Volksgrenadier perdió más de 500 hombres en las primeras horas del ataque, más del 5% de su fuerza total, todo por artillería. Para poner eso en perspectiva, una pérdida del 20% generalmente se considera suficiente para que una unidad quede fuera de combate, incapaz de continuar operaciones ofensivas efectivas. Axelson había infligido un cuarto de ese daño en horas. Los informes comenzaron a fluir hacia arriba por la cadena de mando. Artillería extremadamente efectiva en Monschau. Ataque enemigo detenido con bajas mínimas propias. Solicitar más munición del tipo especial. Para la tarde del 16 de diciembre,
Los informes habían alcanzado al general Courtney Hodges, comandante del primer ejército. Para el 17 de diciembre estaban en el escritorio del general Omar Bradley, comandante del 12º Grupo de Ejércitos. Para el 18 de diciembre, cuando quedó claro que la ofensiva alemana era masiva, no una incursión limitada, los informes llegaron al general Dwight D. Eisenhower. Comandante supremo aliado, Eisenhower enfrentó una decisión agonizante. Si levantaba la restricción sobre las espoletas de proximidad, corría el riesgo de que los alemanes capturaran la tecnología. Si no la levantaba, enfrentaba un desastre militar potencial. La ofensiva alemana estaba atravesando las líneas estadounidenses en múltiples lugares. Bastogne estaba siendo rodeada. Las comunicaciones estaban siendo cortadas. El pánico se estaba extendiendo. El 19 de diciembre, Eisenhower tomó su decisión. Autorizó formalmente el uso irrestricto de espoletas de proximidad en todo el campo de batalla de las Ardenas. La situación táctica. Escribió en su orden: requiere el empleo de todas las armas disponibles con máxima efectividad. Era una apuesta calculada. Eisenhower creía que la ventaja táctica inmediata superaba el riesgo de compromiso tecnológico a largo plazo. Y tenía razón. Para el 21 de diciembre, apenas 2 días después, todas las restricciones fueron levantadas. Las espoletas de proximidad fueron liberadas para uso general en combate terrestre a través de todo el campo de batalla de las Ardenas. La distribución rápida que siguió demostró por qué Estados Unidos estaba ganando la guerra. No era solo superioridad tecnológica, era logística, organización, la capacidad de mover cantidades masivas de material exactamente donde se necesitaba, cuando se necesitaba. En cuestión de días, proyectiles con espoletas de proximidad estaban siendo entregados a unidades de artillería por todas las Ardenas. Camiones cargados con cajas de munición viajaban por carreteras heladas día y noche. El 463 Batallón de Artillería de Campo Paracaidista en Bastogne, completamente rodeado por fuerzas alemanas, recibió su asignación por paracaídas. Aviones de transporte C-47 volando a través de fuego antiaéreo lanzaron contenedores de suministro que incluían estas preciosas municiones. El 420 Batallón de Artillería de Campo blindada con sus obuses autopropulsados. M7 Priest comenzaron a usarlos para defender los accesos del noroeste, donde panzer alemanes intentaban abrirse paso hacia el río Mosa. El 969 Batallón de Artillería, una unidad completamente afroamericana comandada por el teniente coronel Hubert D. Barnes, los empleó con efecto devastador al suroeste de Bastogne, probando que el valor y la habilidad no tenían nada que ver con el color de la piel. Cada unidad descubrió la misma verdad transformadora. Las espoletas de proximidad no eran simplemente una mejora de la artillería, eran un cambio de juego completo. Los observadores avanzados, soldados que normalmente tenían que arriesgar sus vidas acercándose a las líneas enemigas para dirigir el fuego de artillería, ya no necesitaban calcular distancias exactas o ajustar cuidadosamente el fuego. Las espoletas encontrarían automáticamente su propio punto de detonación óptimo. Un observador podía simplemente llamar por radio: enemigo en el claro al este de la granja, y los proyectiles con espoletas de proximidad harían el resto. Los requisitos de precisión disminuyeron dramáticamente mientras la letalidad aumentó exponencialmente. Un proyectil que aterrizaba 50 yardas fuera del objetivo todavía detonaba a la altura perfecta para crear efectos masivos. Pero espera hasta que escuches lo que pasó en Bastogne, porque ahí es donde esta arma realmente demostró todo su poder aterrador. El asedio de Bastogne proporcionó la demostración perfecta de las espoletas de proximidad en guerra defensiva, y se convirtió en un símbolo de resistencia estadounidense que capturó la imaginación del mundo. La 101 División Aerotransportada, los famosos Screaming Eagles, completamente rodeada y superada en número aproximadamente 4-1, mantenía el cruce vital de carreteras contra repetidos asaltos alemanes masivos. Su apoyo de artillería incluía el 463 Batallón de Artillería de Campo Paracaidista equipado con obuses de paquete de 75 metros. Estos cañones más pequeños, diseñados para ser lanzados en paracaídas, normalmente no tenían el poder de detener ataques blindados a gran escala, pero con espoletas de proximidad se convirtieron en armas de destrucción masiva. Entre el 19 y el 31 de diciembre, el 463 disparó exactamente 7.676 proyectiles según los registros oficiales meticulosamente mantenidos de la unidad. No todos tenían espoletas de proximidad debido al suministro limitado. Quizás el 30-40%, pero los que las tenían transformaron completamente el equilibrio de poder alrededor de Bastogne. Las formaciones de asalto alemanas, siguiendo tácticas probadas en batalla en el frente oriental, simplemente se derretían bajo
enviados a los comandantes superiores se volvieron cada vez más desesperados. Imposible avanzar bajo fuego de artillería enemigo de tipo desconocido. Pérdidas extremadamente severas sin lograr objetivos. Las tropas se niegan a atacar posiciones estadounidenses. Esa última línea era particularmente reveladora. Soldados alemanes, incluso las tropas de élite de las Waffen-SS, comenzaron a negarse a obedecer órdenes de ataque. Algo casi inaudito en el ejército alemán donde la disciplina era absoluta y la desobediencia significaba ejecución. Pero incluso el miedo a la ejecución era menor que el miedo a las espoletas de proximidad. Y ahora déjame contarte sobre la masacre más documentada de toda la batalla. Un evento tan devastador que cambió fundamentalmente cómo los comandantes alemanes vieron sus posibilidades de victoria. La masacre del río Sauer, que ocurrió del 25 al 26 de diciembre, la noche de Navidad, demostró la letalidad de las espoletas de proximidad de una manera que dejó incluso a los comandantes estadounidenses atónitos. El general George S. Patton, cuyo tercer ejército estaba avanzando ferozmente hacia el norte para relevar la sitiada Bastogne, personalmente fue testigo de este enfrentamiento desde una posición de observación. Más tarde lo registró en sus memorias. La guerra como la conocí, con detalles que todavía son impactantes de leer hoy. Un batallón alemán, aproximadamente 800 hombres, intentaba cruzar el río Sauer cerca de Echternach, bajo el amparo de la oscuridad y la espesa niebla que cubría el valle del río. El río estaba parcialmente congelado, con hielo grueso en algunos lugares y agua helada en otros. Los alemanes creían que la combinación de oscuridad, niebla y el terreno difícil los ocultaría de los observadores estadounidenses. En circunstancias normales, habrían tenido razón. La artillería convencional habría requerido que los observadores estadounidenses vieran realmente a los alemanes o adivinaran su ubicación. Luego habrían tenido que calcular distancias, ajustar el fuego con rondas de prueba y finalmente comenzar el bombardeo efectivo. Todo ese proceso habría tomado tal vez 20-30 minutos. Tiempo más que suficiente para que la mayoría de los alemanes completaran el cruce o al menos se dispersaran en cobertura en la orilla opuesta. Pero un observador estadounidense, usando equipo de visión nocturna primitivo, había detectado el movimiento y había llamado por radio las coordenadas aproximadas. No necesitaba ver exactamente dónde estaban los alemanes. Solo necesitaba estar cerca. Los obuses estadounidenses, cargados con espoletas de proximidad, comenzaron a caer minutos después, y las espoletas hicieron el resto. Los proyectiles detonaban automáticamente a la altura óptima sobre el río. Algunos explotaban sobre el hielo, otros sobre el agua, otros sobre las orillas donde los alemanes esperaban cruzar. Los alemanes estaban atrapados en lo que los militares llaman una zona de muerte perfecta. El río congelado detrás de ellos. El fuego estadounidense delante y arriba. Las orillas empinadas a ambos lados. No podían avanzar. No podían retroceder rápidamente a través del hielo resbaladizo. No podían encontrar cobertura en el terreno plano y abierto. Estaban completamente indefensos. Patton, observando a través de binoculares desde una colina cercana, más tarde escribió: «Atrapamos a un batallón alemán completo cruzando el Sauer. La nueva munición de proximidad fue devastadora. Los proyectiles explotaron en el aire directamente sobre ellos. Literalmente no tenían a dónde correr. El río parcialmente congelado detrás de ellos, nuestro fuego enfrente y arriba, los bancos empinados a ambos lados. Cuando el fuego finalmente se detuvo, enviamos una patrulla para evaluar los daños. Contaron 702 cuerpos. 702. Un batallón entero esencialmente dejó de existir en menos de 15 minutos. Esta cifra, 702 muertos por conteo real y verificado, representa una de las muy pocas cifras de bajas, precisamente, documentadas del empleo de espoletas de proximidad durante toda la guerra. La mayoría de las bajas de batalla son estimaciones, porque contar cuerpos bajo fuego es peligroso e inexacto. Pero en este caso, después de que el área fue asegurada, equipos estadounidenses realmente contaron cada cuerpo individual, 602 hombres muertos. Otros estimados 150-200 heridos gravemente que fueron capturados. De un batallón de 800, aproximadamente 900 hombres cuando se contaban los elementos de apoyo, tal vez 100 escaparon sin heridas, una tasa de bajas del 90%. En 15 minutos la eficiencia matemática era cruda y brutal. Aproximadamente un hombre muerto por cada 5 o 6 proyectiles disparados. En comparación, la artillería convencional típicamente requería 50-100 proyectiles para lograr una sola muerte confirmada. El impacto psicológico se extendió inmediatamente por todas las unidades alemanas en el sector. Dentro de 24 horas, la historia se había extendido. Un batallón entero aniquilado tratando de cruzar un río.
soldados alemanes comenzaron a negarse categóricamente a cumplir órdenes de conducir cruces de ríos. Oficiales reportaron motines incipientes. Algunos hombres simplemente desertaron, prefiriendo arriesgar la ejecución por deserción que enfrentar las espoletas de proximidad nuevamente. Un comandante de compañía alemán escribió en su diario: más tarde capturado. Mis hombres ya no me obedecen cuando ordeno cruces de ríos. No puedo culparlos. Yo mismo no cruzaría. Es suicidio. El enemigo tiene algún tipo de arma diabólica que convierte los ríos en mataderos. Pero si pensabas que cruzar ríos era malo, espera a escuchar lo que las espoletas de proximidad hicieron en los densos bosques de las Ardenas, porque ahí es donde esta arma se volvió verdaderamente aterradora. Los bosques densos de las Ardenas, en los que los alemanes habían contado absolutamente para proporcionar ocultamiento y protección, se convirtieron en trampas mortales cuando las espoletas de proximidad entraron en la ecuación. Entender esto requiere comprender cómo funciona normalmente el combate forestal. En terreno abierto, los soldados son vulnerables. Puedes verlos, puedes dispararles, pueden ser atacados desde el aire. Es aterrador estar expuesto, pero en bosques densos las reglas cambian. Los árboles gruesos proporcionan cobertura. La visibilidad se reduce a docenas de yardas. Los aviones no pueden verte. La artillería que impacta el suelo simplemente crea cráteres entre los árboles. Los ejércitos han usado bosques como protección durante siglos. Los soldados alemanes, muchos de ellos de áreas rurales donde habían crecido cazando en bosques, se sentían cómodos y seguros bajo los árboles. Pero las espoletas de proximidad destruyeron cada suposición sobre seguridad forestal. En terreno abierto, una espoleta de proximidad detonando a 30-50 pies era bastante mortal, con fragmentos volando hacia afuera en todas direcciones. Pero en los bosques, los efectos se multiplicaban de maneras que nadie había anticipado completamente. Las explosiones aéreas destrozaban ramas de árboles masivas. Un roble maduro podría tener ramas del grosor del torso de un hombre. Cuando un proyectil de 155 mm detonaba a 40 pies directamente sobre ese árbol, la onda de choque y los fragmentos cortaban esas ramas como una sierra gigante. Estas astillas de madera, algunas tan largas como el brazo de un hombre, afiladas como lanzas, viajaban a cientos de pies por segundo con energía más que suficiente para atravesar carne y hueso. Un soldado podría estar perfectamente cubierto de los fragmentos de metal del proyectil, escondido detrás de un tronco grueso. Pero las astillas de madera llovían desde arriba, desde los lados, rebotando en otros árboles, creando un ambiente de muerte omnidireccional. Los sobrevivientes alemanes describieron la experiencia como estar dentro de una licuadora gigante llena de cuchillos, posiciones defensivas tradicionales que los soldados habían confiado durante generaciones, tomar cobertura detrás de árboles grandes, cavar trincheras bajo sistemas de raíces masivas, construir fortines usando troncos caídos. Todas se volvieron no solo inútiles, sino activamente peligrosas. Porque cuanto más grande el árbol bajo el que te escondías, más astillas masivas creaba cuando un proyectil detonaba sobre él. Los fragmentos de metal y las astillas de madera venían desde arriba en ángulos que ninguna fortificación tradicional había sido diseñada para detener, negando literalmente siglos de sabiduría táctica acumulada sobre la lucha en bosques. Las unidades de artillería estadounidense, trabajando con informes de observadores avanzados, rápidamente reconocieron este efecto multiplicador y comenzaron a explotarlo. Sistemáticamente, un solo proyectil de 155, con espoleta de proximidad detonando, aproximadamente 40 pies sobre el denso dosel del bosque, podía despejar efectivamente un área del tamaño de 2 canchas de tenis de todas las cosas vivientes. La combinación de fragmentos de metal del proyectil, volando hacia afuera horizontalmente a velocidades supersónicas, y astillas de madera creadas por la onda de choque destrozando ramas y troncos, creaba una zona de muerte de 360 grados tridimensional que ninguna cantidad de habilidad táctica, entrenamiento o experiencia podía evadir. Era simplemente imposible sobrevivir dentro del radio de efecto. Las unidades alemanas, que habían pasado años perfeccionando las tácticas de guerra de bosques en el brutal frente oriental, encontraron que toda su experiencia duramente ganada era completamente inútil contra esta nueva amenaza. Sus manuales de campo, sus procedimientos de entrenamiento, sus instintos de batalla, todo se volvió obsoleto de la noche a la mañana. Efectos. Intentaron desarrollar nuevas tácticas, dispersarse más ampliamente para evitar bajas concentradas.
pero dispersarse más ampliamente en bosques densos significaba perder cohesión de unidad y control, haciendo a las unidades vulnerables a los amplios efectos de área de las explosiones aéreas. Intentaron agruparse más estrechamente para apoyo mutuo, pero agruparse significaba que escuadrones enteros, incluso pelotones completos de 30-40 hombres, podían ser eliminados por proyectiles individuales detonando sobre sus cabezas. Intentaron moverse solo por la noche. Pero las espoletas de proximidad no necesitaban luz para funcionar. Funcionaban igual de bien en oscuridad total. Intentaron moverse durante el mal tiempo cuando los observadores no podían ver. Pero proyectiles disparados en coordenadas aproximadas encontraban sus propias alturas de detonación óptimas sin necesidad de observación precisa. No había respuesta táctica correcta. No había maniobra que funcionara. No había entrenamiento que pudiera prepararte. Era como intentar desarrollar tácticas contra un terremoto o un huracán. No puedes entrenar para sobrevivir cuando las leyes básicas de la física de la guerra han cambiado. Y la parte más aterradora era la impotencia psicológica completa que esto creaba. Los soldados pueden enfrentar el miedo si sienten que tienen alguna medida de control. Si crees que tus acciones pueden aumentar tus posibilidades de supervivencia, puedes funcionar incluso en circunstancias horribles. Pero cuando cada acción posible lleva al mismo resultado, la muerte desde arriba, la psicología humana comienza a romperse. Los médicos de combate alemanes comenzaron a reportar números crecientes de casos de neurosis de guerra, lo que hoy llamaríamos TPT, hombres que temblaban incontrolablemente, que no podían dormir, que gritaban al sonido del silbido distante de artillería. Algunos simplemente se rendían al primer soldado estadounidense que veían, prefiriendo la prisión a continuar enfrentando las espoletas de proximidad. Otros, paradójicamente, cargaban directamente hacia las posiciones estadounidenses sin cobertura, prefiriendo una muerte rápida por fuego de ametralladoras a la agonía prolongada de esperar que un proyectil con espoleta de proximidad detonara sobre sus cabezas. Un capellán alemán, capturado en enero de 1945, le dijo a sus interrogadores: «He estado con soldados durante 3 años. He visto hombres enfrentar la muerte con coraje. Pero esto es diferente. No es coraje lo que necesitan, es resignación. Resignación a que van a morir, y no hay nada que puedan hacer al respecto». Ahora, aquí está lo que hace que esta historia sea aún más increíble y más trágica. Los alemanes en realidad capturaron miles de estas espoletas, las examinaron, las estudiaron, y aún así no pudieron creer lo que sus propios ojos estaban viendo. El fracaso de inteligencia alemán respecto a las espoletas de proximidad no fue solo catastrófico, fue casi cómico en su completitud si no fuera por las consecuencias mortales. En diciembre de 1944, durante los primeros días de la ofensiva, las fuerzas de la Wehrmacht invadieron varios depósitos de municiones estadounidenses que habían sido evacuados apresuradamente. En uno de estos depósitos cerca de Malmedy, los Silmostrasse alemanes capturaron aproximadamente 20.000 proyectiles con espoletas de proximidad. 20.000. Un tesoro de inteligencia absolutamente masivo. Este hallazgo debería haber sido inmediatamente enviado a los laboratorios de investigación técnica alemanes para análisis urgente. Debería haber desencadenado un programa de emergencia para desarrollar contramedidas o copiar la tecnología. En cambio, los expertos técnicos alemanes, cuando finalmente examinaron las espoletas capturadas varios días después, las declararon imposibles, no difíciles de replicar, no técnicamente avanzadas, imposibles. Literalmente escribieron en sus informes que estas espoletas no podían funcionar como se reportaba que funcionaban, porque contradecía las leyes de la física tal como los alemanes las entendían. La presencia de tubos de vacío visibles dentro de un proyectil de artillería contradecía todo lo que los ingenieros alemanes habían aprendido sobre electrónica y balística durante sus carreras enteras. Los tubos de vacío eran frágiles. Periodo. Eso era un hecho conocido. No podías discutirlo más de lo que podías discutir que el agua fluye cuesta abajo. Por lo tanto, concluyeron, los estadounidenses deben estar usando alguna forma completamente diferente de detección. Tal vez detección magnética. Tal vez algún tipo de sensor capacitivo que no habían encontrado antes, o, más insulting para la inteligencia estadounidense, tal vez los componentes visibles eran simplemente señuelos elaborados diseñados para confundir a los analistas alemanes, escondiendo el mecanismo real que de alguna manera estaba oculto en otras partes del proyectil. Algunos ingenieros alemanes teorizaron que las espoletas no funcionaban en absoluto, que el efecto observado en el campo de batalla era solo suerte estadística o técnicas de observación superiores. Esto a pesar del testimonio de cientos de sobrevivientes alemanes describiendo consistentemente explosiones aéreas perfectamente sincronizadas.
Este fracaso masivo de análisis se derivó en parte de lo que los psicólogos ahora llamarían ceguera institucional o sesgo de confirmación a escala organizacional. Porque aquí está el giro irónico que hace que esta historia sea aún más trágica. Alemania en realidad había liderado el desarrollo mundial de espoletas de proximidad antes de la guerra. Empresas alemanas como Rheinmetall Borsig y AEG Berlin tenían prototipos de espoletas de proximidad completamente funcionales ya en 1939-1940. No solo conceptos teóricos, prototipos de trabajo real que habían sido probados y mostraban resultados prometedores. La tecnología alemana usaba principios ligeramente diferentes, confiando en cambios de capacitancia electrostática en lugar de radar activo. Pero funcionaba. Y funcionaba bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Alemania no desplegó espoletas de proximidad años antes que los estadounidenses? La respuesta revela uno de los mayores errores estratégicos de Hitler durante toda la guerra. En 1940, después de las victorias espectaculares sobre Polonia y Francia, Hitler estaba convencido de que la guerra terminaría rápidamente. Creyó que Gran Bretaña haría las paces, que la Unión Soviética sería derrotada en semanas, así que emitió una orden fatídica. Todos los proyectos de desarrollo de armas que requirieran más de 6 meses para alcanzar la producción masiva debían ser cancelados inmediatamente. Los recursos, decretó, debían enfocarse en armas que pudieran ser producidas en masa inmediatamente para la rápida conclusión de la guerra. El programa de espoletas de proximidad que los ingenieros alemanes estimaban requeriría 12-18 meses para perfeccionar y escalar a producción masiva fue cancelado. Los prototipos fueron archivados. Los científicos fueron reasignados. La investigación se detuvo y nunca se reinició. Porque para cuando quedó claro que la guerra no terminaría rápidamente, Alemania estaba luchando en múltiples frentes y ya no tenía recursos para investigación de lujo. Los ingenieros alemanes, cuando examinaron las espoletas de proximidad estadounidenses en diciembre de 1944, literalmente no podían creer que los estadounidenses habían resuelto problemas que ellos mismos habían enfrentado y luego abandonado. Su ego nacional simplemente no permitía la posibilidad de que Estados Unidos, que habían despreciado como tecnológicamente inferior, hubiera logrado lo que ellos no habían podido. La ironía se profundizó cuando consideramos las capacidades técnicas alemanas reales. Los prototipos alemanes habían mostrado una fiabilidad del 95% en pruebas de campo, usando cambios de capacitancia eléctrica en lugar del sistema de radar que los estadounidenses habían desarrollado. Si el desarrollo hubiera continuado sin interrupción, Alemania probablemente podría haber desplegado espoletas de proximidad funcionales para 1941 o 1942, años antes de los Estados Unidos. Las consecuencias de esto son alucinantes de contemplar. Si Alemania hubiera tenido espoletas de proximidad durante la batalla de Gran Bretaña, los bombarderos británicos habrían sido derribados en números masivos. Si Alemania hubiera tenido espoletas de proximidad durante la invasión de la Unión Soviética, el daño a las concentraciones masivas de tropas soviéticas habría sido catastrófico. Si Alemania hubiera tenido espoletas de proximidad durante el día D, la invasión aliada probablemente habría fallado completamente. El general Eisenhower más tarde declaró públicamente que si Alemania hubiera poseído espoletas de proximidad, en cantidades significativas el 6 de junio de 1944, la invasión habría sido extremadamente difícil, tal vez imposible. Hermann Göring, el Reichsmarschall y comandante de la Luftwaffe, más tarde admitiría durante su interrogatorio después de la guerra una verdad devastadora. Cuando se le mostraron las espoletas de proximidad capturadas y se le preguntó por qué Alemania no las había desarrollado, Göring respondió: las espoletas alemanas estaban a 3 o 4 meses de la producción cuando la guerra terminó. Teníamos la tecnología, teníamos el conocimiento, simplemente no teníamos el tiempo o los recursos. Pero la pregunta real es, ¿por qué no teníamos el tiempo? Porque Hitler había cancelado el programa 4 años antes. Una sola decisión, tomada en la arrogancia de la victoria en 1940, había condenado a decenas de miles de soldados alemanes a morir bajo explosiones aéreas que su propio país podría haber desplegado primero. Ahora déjame darte las estadísticas finales de la batalla de las Ardenas, porque los números cuentan una historia que es casi imposible de creer. 200.000 proyectiles con espoletas de proximidad disparados durante la batalla de las Ardenas, desde el 16 de diciembre de 1944 hasta el 25 de enero de 1945. Eso representa aproximadamente el 10-15% de toda la munición de artillería disparada por las fuerzas estadounidenses durante la batalla. Solo el 10-15% de los proyectiles totales.
pero representando un estimado de 15.000 a 20.000 bajas alemanas, hasta el 20% de las pérdidas alemanas totales de aproximadamente 100.000. Las matemáticas son asombrosas. Ese 10-15% de proyectiles causó el 20% de las bajas. El arma logró una efectividad de 5 a 10 veces mayor que la munición convencional, dependiendo del terreno y las condiciones. En terreno abierto, aproximadamente 5 veces más efectivo. En bosques, hasta 10 veces más efectivo debido al efecto multiplicador de las astillas de madera. Y todo esto sin requerir observación avanzada en mal tiempo, sin ajuste cuidadoso del fuego, sin múltiples rondas de rango. Simplemente dispara en la dirección general del enemigo, y las espoletas hacían el resto. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, el comandante alemán de más alto rango en el frente occidental, fue capturado al final de la guerra. Durante su interrogatorio, cuando se le preguntó qué factor único había sido más decisivo en la derrota alemana en las Ardenas, respondió sin vacilar: la espoleta de proximidad fue decisiva. Nuestros ataques se derrumbaron no por el coraje estadounidense, aunque lucharon bien y con determinación. Se derrumbaron porque su artillería parecía tener ojos. Parecía saber exactamente dónde estábamos y exactamente a qué altura detonar para matarnos más eficientemente. No había defensa contra ella. Ninguna. El general Hasso von Manteuffel, comandante del Quinto Ejército Panzer, que lideró algunos de los ataques más grandes durante la batalla, fue igualmente directo en su evaluación. La artillería estadounidense fue el absoluto terror de nuestros soldados, especialmente los nuevos proyectiles que explotaban en el aire con precisión perfecta. Causaban pánico incluso entre tropas veteranas que habían enfrentado años de combate en el frente oriental. Hombres que habían sobrevivido a Stalingrado y Kursk se rompían bajo estos bombardeos. Ese es el poder que esta arma tenía. Pero la historia de las espoletas de proximidad no termina con la batalla de las Ardenas. De hecho, en muchas formas apenas comienza ahí, porque esta tecnología, desarrollada en secreto para ganar una guerra, transformó fundamentalmente no solo cómo luchamos las guerras, sino cómo desarrollamos toda la tecnología moderna. El programa de espoletas de proximidad generó avances tecnológicos que reverberaron a través de la industria durante décadas después de que terminara la guerra. Los tubos de vacío miniaturizados, desarrollados para sobrevivir siendo disparados desde cañones, se convirtieron en los fundamentos directos de la revolución de la electrónica moderna. Las técnicas de miniaturización, las innovaciones en empaque de componentes, los métodos de producción en masa de electrónica precisos, todo esto evolucionó directamente del programa de espoletas de proximidad. Los procedimientos de control de calidad establecidos específicamente para la producción de espoletas, donde cada componente era probado individualmente y los defectos eran inaceptables, se convirtieron en estándares de toda la industria que todavía se usan hoy. Los métodos organizacionales desarrollados para coordinar cientos de proveedores, asegurando que componentes de docenas de fábricas diferentes encajaran perfectamente juntos, fueron pioneros de la gestión moderna de la cadena de suministro. El Dr. James Van Allen, quien había desarrollado los tubos de vacío en miniatura para las espoletas de proximidad, aplicó directamente esa experiencia en miniaturización a la instrumentación satelital después de la guerra. Su trabajo llevó al descubrimiento de los cinturones de radiación de Van Allen alrededor de la Tierra, descubiertos por instrumentos que descendían tecnológicamente directamente de las espoletas de proximidad. Los principios de radar utilizados en las espoletas evolucionaron hacia los sistemas de radar modernos que usamos para todo, desde control de tráfico aéreo hasta pronóstico del tiempo. El concepto revolucionario de sensores autónomos que podían sentir su entorno y tomar decisiones sin intervención humana se convirtió en la fundación tecnológica para los misiles guiados modernos y eventualmente para todas las armas inteligentes. Cada bomba guiada con precisión, cada misil crucero, cada munición inteligente moderna, todos descienden tecnológicamente de la espoleta de proximidad. La primera arma que podía sentir su entorno, procesar información y tomar una decisión autónoma sobre cuándo detonar era, en cierto sentido muy real, el primer arma inteligente en la historia humana. La revolución comenzada en los bosques, congelados de las Ardenas en diciembre de 1944, continúa en los campos de batalla modernos donde las armas inteligentes han llegado a dominar completamente la guerra. El Noinnostis, General Dwight D. Eisenhower, reflexionando sobre la guerra años después, hizo una evaluación que subraya la importancia estratégica de las espoletas de proximidad. Si los alemanes hubieran poseído espoletas de proximidad en cantidades significativas el 6 de junio de 1944,
La invasión del día D habría sido extremadamente difícil, tal vez imposible. Piensa en eso por un momento. El comandante supremo aliado, el hombre que planeó y ejecutó la invasión más grande de la historia, diciendo que una sola tecnología podría haberla hecho imposible. Las espoletas de proximidad no eran meramente una mejora de la artillería, una innovación útil que hacía el trabajo un poco más fácil. Eran una tecnología verdaderamente revolucionaria que cambió fundamentalmente las matemáticas de la guerra, que hizo que tácticas probadas durante siglos se volvieran obsoletas de la noche a la mañana. Los soldados alemanes que enfrentaron artillería con espoletas de proximidad en las Ardenas experimentaron algo genuinamente sin precedentes. En la historia de la guerra, no solo un arma más poderosa, sino muerte entregada de una manera que parecía inteligente, que parecía poder encontrarlos donde quiera que se escondieran, que transformaba el aire mismo en una zona de muerte. Su experiencia marcó el momento de transformación cuando la guerra se movió decisivamente hacia la era tecnológica, cuando la ciencia se convirtió en un factor más importante que el coraje o la táctica. Desde el primer uso no autorizado del coronel Axelson el 16 de diciembre de 1944, arriesgando su carrera para salvar a sus hombres, a través del despliegue sistemático de 200.000 proyectiles a través de los bosques y campos congelados de las Ardenas, las espoletas de proximidad demostraron una verdad fundamental. La innovación científica, combinada con la capacidad industrial, podía proporcionar una ventaja militar decisiva que ninguna cantidad de coraje o habilidad